Em, el tema que vamos a abordar hoy trata de nuevas perspectivas sobre la regeneración ósea, lo que dice respecto a la implantología, ¿no? Algunos de los puntos importantes que podemos considerar hoy un poco el uso de los biomateriales con características un poco diferentes, ¿no? Aunque no tenemos una base científica y una exitosa historia, ¿no? Sobre lo que yo voy a presentar a ustedes, pero tal vez y quizá en futuro, ¿no? Nuestra charla puede ser un poco más llena de artículos científicos ya publicados, pero que es importante que estamos intentando caminar pasos adelante para la promoción de un tejido capaz de soportar implantes y rehabilitaciones protésicas de una forma más sencilla para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, este es el propósito de este tema de hoy. Es muy importante siempre recordar que frente a un proceso de exodoncia hay una remodelación inmediata de este alvéolo cirúrgico criado, fresco todavía, y hay una disminución, ¿no? Volumétrica. Y siempre hoy en día no debemos pensar junto con la implantación, previo a la implantación o después de la implantación, procedimientos relacionados a manutención de volumen o de reconstrucción de borde alveolar. Ya no pensamos más en solo hueso para implantación, pero pensamos hoy en un borde alveolar para, ¿no? Recibir una corona protésica de forma adecuada para los pacientes, ¿no? Saliendo de un proceso de exodoncia para llegar a una situación de una rehabilitación altamente estética, debemos siempre considerar que los implantes son, ¿no? O que llamamos hoy de aditamento protésico. Es un aditamento cirúrgico de una prótesis, ¿no? ¿Qué quiero decir para ustedes? Es que o que debemos ter en nuestro planeamiento básico es la corona protésica. Y para eso tenemos un aditamento protésico y un aditamento cirúrgico, ¿no? Es así que hoy en día nosotros vemos los implantes. Y junto con este aditamento cirúrgico, que son los implantes, los integrados, debemos pensar en reconstruir o mantener volumen alveolar para que podamos entonces ubicar una prótesis dentro de este sobreprotésico, ¿no? De este sobre gingival, de este sobre alveolar, para que esta prótesis tenga entonces una exitosa solución, ¿no? Que tenga entonces una vida muy larga, ¿no? Dentro de la función estética mastigatoria. Y para que esto pueda, ¿no? Pasar, debemos pensar que toda regeneración ósea es baseada en un conjunto del uso de biomateriales con diversas presentaciones. Hoy nosotros tenemos posibilidades inúmeras de utilizar sustitutos de hueso viniendo de buey, cerdo o caballos, ¿no? Y podemos utilizar y debemos utilizar también membranas, ¿no? Para que estas membranas críen entonces un ambiente libre de una acción de células de alto índice mitótico sobre la área que queremos regenerar, ¿no?
creo que es más importante, ¿no? Cuando pensamos en regeneración ósea, tal vez sea más importante pensar sobre la selección de barreras do que incluso de biomateriales, ¿no? Porque ya sabemos también que más importante que los biomateriales son las membranas en este proceso de regeneración. Y para eso creamos varias situaciones clínicas, ¿no? Con el uso de mallas de titanio con grandes perforaciones, mezclados, ¿no? O combinados con el uso de biomateriales asociados o no a injertos autógenos, ¿no? Podemos utilizar membranas absorbibles para determinadas cirugías, ¿no? También utilizando como bases, ¿no? Una combinación de hueso puro o entonces mezclado con injertos autógenos o mezclado con plasma rico en fibrina, ¿no? Más importante, ¿no? Do que escogemos, do que elegimos como material, ¿no? De selección, es importante siempre estarmos, ¿no? Intentando visualizar la mejor forma o de rehabilitación o que nosotros estamos intentando hacer también, el devolver contorno, regresar el contorno que se ha perdido, ¿no? Durante el proceso de remodelación post-exodoncia, ¿no? Cuando estamos frente a un tejido bonito, grande, vascularizado, ¿no? Como este, ¿no? Podemos pensar y podemos llamar eso de una parte de éxito, ¿no? Podemos pensar que cuando estamos frente a esto, ¿no? Llegamos a un éxito de regeneración. Pero diante, ¿no? Adelante todo este contexto que estamos aquí pensando, ¿no? Es importante colocarmos y pensarmos que cuando estamos frente a esto, ¿qué llevó a esta situación? ¿No? Um, este éxito está relacionado a biomaterial, este éxito está relacionado a el uso de barreras, la combinación de los dos, ¿no? Simplemente combinar una barrera con una membrana con biomaterial es suficiente para llegar al éxito. ¿No? En verdad, para que tengamos estos éxitos durante nuestros procedimientos, ¿no? Es importante lembrarnos sobre la parte de fisiología o más importante que todo esto es lembrar quién es el responsable por la formación de hueso, ¿no? Y este artículo del profesor Dennis Miller es fantástico en ese aspecto porque, ¿no? Nos coloca muy bien que biomateriales o sustitutos de hueso no producen hueso. Membranas también no producen hueso. Lo único que puede formar un nuevo hueso es osteoblastos. Solamente ellos pueden formar osteoblastos. Entonces, amigos, cuando estamos delante de una situación de creación de hueso, de manutención de volumétrica, que quieras hacer, ¿no? Cuando estamos trabajando con biomaterial, tenemos que pensar dónde están los osteoblastos, porque junto con ellos, los biomateriales funcionan muy bien. Si no hay osteoblastos, no hay nuevo hueso. ¿Entiendes esto? Entonces, es el punto básico, ¿no? Para que cualquier injerto sea bien exitoso, ¿no? Es importante que osteoblastos pueden entonces povoar, ¿no? Esta matriz de injerto. Junto con osteoblastos,
claro, no tenemos osteoblastos suficientes, ¿no? Alrededor del sitio cirúrgico, pero es importante que crearnos una situación para que tengamos una llegada de células primitivas mesenquimales al sitio cirúrgico, ¿no? Si estos osteoblastos y estas células mesenquimales están en este sitio cirúrgico, perfecto. Si no están, no debemos colectarlos, debemos raspar hueso, debemos colectar hueso de una área y mezclar para llevar estas informaciones importantes a este sitio, ¿no? Debemos provocar el estímulo con factores que pueden entonces aumentar, mejorar la capacidad de un flujo vascular o una neovascularización para que este matriz de injerto sea entonces revascularizado y pueden formar un nuevo tejido para nosotros. ¿Entiendes esto? Entonces, muy importante esto. Elegir bien membranas, elegir bien barreras, entender que debemos tener presente en sitios cirúrgicos, osteoblastos y vascularización. Este es conjunto de situación, ¿no? Nos permite llegar a una situación mejor. Entonces, dominar bien, ¿no? Estos conceptos junto con dominar técnica utilizándose matrices o utilizándose injertos, colidos, autógenos que promuevan entonces información suficiente para una formación de tejido es fundamental en este proceso de regeneración de hueso. ¿Ok? Crear una posibilidad, una vía vascular es otro ítem ¿no? Muy importante porque sin sangre, sin vasos, no hay ningún tejido que soporte una implantación o no hay forma de crear una situación buena, ¿no? Para que tengamos una situación de formación de hueso vital, ¿no? Para que este tejido nuevo pueda entonces promover la osseointegración también. ¿Entiendes esto? Entonces, crear esta situación es algo que es fundamental también. Otra llave importantísima, ¿no? Dentro de todo el contexto de formación, ¿no? De crear una situación, ¿no? Para formación de hueso, esto es básico también, es entender, ¿no? Que llave importante para toda creación de tejido, sea para una osseointegración o por una formación, es fijación, ¿no? Entonces, en este artículo publicado por el profesor Alexandro Cucci, ¿no? De este consenso de regeneración ósea que pasó en Bolonia en 2016, ¿no? Creó un marco, entonces, ¿no? Para una situación. Y un punto llave en esa discusión fue que injertos deben estar estabilizado, fijo, ¿no? No debemos tener micromovimientos, ¿no? Porque estos micromovimientos, ¿no? Ellos son estresantes para la formación de nuevo hueso, ¿no? Además, ¿no? Estos micromovimientos son estresantes, impactan, ¿no? De forma negativa en la formación de una red vascular. Entonces, la llave de suceso de una regeneración ósea es afastar, evitar micromovimientos y
la parte más importante, ¿no? En todo este contexto, ¿quién es responsable por evitar, por afastar la posibilidad de micromovimientos? Son las barreras. Entonces, las barreras deben estar muy bien fijas, ¿no? Estabilizadas. O el injerto debe estabilizarse por sí con tornillos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir aquí es, si utilizamos partículas, ¿no? Entonces la membrana debe estabilizar esta partícula. Si utilizamos bloques, ¿no? Estabilizamos el bloque y no hay membrana que logre una estabilización del bloque. ¿Entiendes esto? ¿No? Entonces, esta parte importante, lógica en el proceso de regeneración de hueso es algo fundamental, importante. Perfecto, amigos. Otro punto que debemos colocar aquí como bases de éxito en regeneración de hueso es este principio de profesor Homley Wang que llama PES Principle. Este principio es algo que este artículo es uno de los más citados, ¿no? En artículos desde 2016 adelante, ¿no? Hay casi, no, todos autores que escriben algo deben, ¿no? A mencionar, citar estos principios de profesor Homley Wang que llamó The Best Principle, ¿no? O entonces principio para una regeneración ósea, ¿no? Predecible, ¿ok? ¿Cuáles son estos principios? Cierre primario, ¿no? Para tener un buen cierre primario debemos tener un buen cogajo y una eficiente sutura. Debemos tener angiogénesis, o sea, debemos abrir puertas para llegada de vasos sanguíneos y sangre y coágulos sanguíneos. Debemos tener estabilidad de todo conjunto promovido por las mallas, promovido por las membranas. Y todo eso debe tener también una estabilidad cicatricial, que quiere decir aquí que todo conjunto debe estar libre de interferencias cicatriciales, o sea, por ejemplo, una prótesis sobre esta área, ¿no? O entonces afastar posibilidades que pueden entonces provocar una situación de baja calidad de cicatrización, ¿no? Entonces, este conjunto es muy importante, ¿no? Es, resumiendo este concepto de Pass Principle, ¿no? Punto importante para un cierre primario, utilizar primero un buen cogajo flexible, capaz de entonces cubrir todo injerto que estamos haciendo, ¿no? Y una sutura, ¿no? Que es importante hacer, ¿no? En básico no necesitamos suturas mágicas, ¿no? Que necesitamos básico para las cirugías de injertos de hueso, conocer dos tipos de sutura. Uno es colchonero horizontal y otro una sutura simple. Entonces, toda área, ¿no? Cirúrgica operada, ¿no? Trabajamos con básico estos dos suturas. La sutura de colchonero horizontal tiene una excelente calidad porque esta sutura hace con que la parte de conjuntivo con conjuntivo se conecte, ¿no? Esto es muy interesante para una cicatrización, ¿no? Cuando nosotros tenemos conjuntivo con conjuntivo, esto es maravilloso. Pero cuando esta sutura de colchonero hace este movimiento que aproxima las partes de conectivo, ¿no? A la parte epitelial se queda suelto. Entonces, por arriba de él, ¿no? Hacemos suturas simples, ¿no? Y estas suturas entonces aproximan estos bordes queratinizados. ¿Qué quiero decir? Que cuando hacemos este movimiento y más este movimiento con suturas, nosotros hacemos lo que llamamos de clamp suture,
¿no? O sea, estamos grampeando, estamos estabilizando todo este tejido, creando una condición de cicatrización buena. ¿Ok? Básico, dos suturas son interesantes, ¿no? Debemos conocer estas dos suturas para que tengamos éxito en nuestro procedimiento. ¿Ok? Primero, punto de PES principal, ¿no? La letra P de PES principal es primary closure o cierre primario. ¿Ok? Angiogénesis. Este punto también es importantísimo. Ya tenemos una clara evidencia científica, ¿no? Que es importante hacernos este procedimiento de decorticación o de corticalización, o entonces provocar pequeños agujeros en el hueso para que el sangrado interno, que es lo más importante, ¿no? Este sangrado que viene de dentro de la parte endósea y medular de hueso, ¿no? Pueden entonces bañar, ¿no? Y humectar toda parte de injerto con sangre. Otro punto importante es que cuando hacemos este procedimiento, creamos una situación de una inflamación local, ¿no? Y este cuadro inflamatorio es importantísimo porque él por sí, ¿no? Promueve una revascular, ¿no? Parte del proceso inflamatorio es una creación, ¿no? De una nueva red de nutrición, ¿no? Entonces es punto importantísimo, ¿no? Junto con él, hay hoy en día una posibilidad de llevarnos información, una asignatura biológica mejor, ¿no? Relacionado a esta capacidad de angiogénesis, que es con el uso de plasma rico en fibrinas, ¿no? Que hoy ya tenemos datos científicos ya que nos permiten pensar que es posible, ¿no? Hay verdaderos trabajos ya con trabajos clínicos que nos muestran que es posible una mejor revascular utilizándose plasma rico en fibrina, ¿no? Si forma nuevo hueso, todavía, y ya tenemos algunos trabajos interesantes, pero formar nueva red vascular es fantástico, ¿ok? Entonces, cada vez más estamos utilizando también esta nueva solución. Mantener espacio, ¿no? Quien es responsable por esta mantenencia de espacio, ¿no? Son las membranas o las barreras, ¿no? Y debemos considerar, ¿no? Siempre el defecto para así elegir la mejor membrana, ¿no? Hay veces que necesitamos fuerza, hay veces que necesitamos aislamiento, hay veces que necesitamos nutrición, ¿no? Entonces, la mejor forma, ¿no? Es elegir una membrana que atienda mejor la formación de hueso, ¿no? Aquí lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, para un aumento vertical, utilización de una membrana de colágeno no es algo que debemos hacer. ¿Entiendes esto? ¿No? Para una pequeña regeneración, ¿no? De roscas de implante, no necesitamos también de una malla de titanio. ¿Entiendes? Entonces, este buen elección, ¿no? Utilizándose, ¿no? Una buena reflexión sobre y conocimiento sobre las membranas disponibles, ¿no? Nos ofrece una mejor situación clínica. Entonces, planeamiento, ¿no? Una vez más, es una parte extremadamente importante en todo ese proceso. ¿Ok? Estabilidad, ¿no? Y
aquí dos ítems importantes, ¿no? Esta membrana precisa crear espacio y precisa estabilizar los injertos, ¿no? ¿Qué queremos decir aquí? ¿No? Que tornillos, ¿no? Tachuelas, pins, ¿no? Son elementos importantísimos que junto con una buena elección de membrana, sea absorbible o no, ¿no? Estas membranas deben estar siempre fijadas o mejor estabilizadas para que este biomaterial no tenga micromovimientos, porque si tener micromovimientos, esto ya sabemos que se provoca un estrés, que entonces es impactante en la formación de red vascular y también, ¿no?, para la formación de nuevo tejido. ¿Entiendes? Entonces, puntos básicos, ¿no? Cuando hablamos sobre nuevas tendencias, no podemos nos olvidar, ¿no?, de estos principios básicos, ¿no? Solo estamos de una forma intentando trabajar con materiales de forma diferente para que logremos el mismo éxito sin provocar traumas adicionales a nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, con permiso de ustedes, gustaría, ¿no?, de compartir algunos casos clínicos con ustedes, ¿no? Y este primero, mostrando uh, el uso de malla de titanio, porque este caso clínico tendremos una necesidad de un aumento de volumen, ¿no?, tanto horizontal como vertical. Vamos a utilizar aquí un aditamento, una pieza, ¿no?, que llama-se tornillo tenda, ¿no?, que en general no puede ser utilizado de dos tipos. Un tornillo, ¿no?, con una grande área, ¿no?, de cabeza, o no una área que forma entonces, no, un anteparo, ¿no? O entonces podemos utilizar un tornillo tenda que tiene una femia por donde podemos y nos auxilia en la estabilización de barreras, como este, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, este caso clínico, no estamos delante de una situación, ¿no?, de grande pérdida de volumen horizontal y una parte vertical. También mira que aquí tenemos menos, ¿no?, do que 2 milímetros en algunas áreas, ¿no? Aquí entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Es exactamente, ¿no?, hacer un buen cogajo, y este cogajo debe ser un cogajo que tenga, ¿no?, una gran amplitud para que esté fácil de flexibilización. Y para lograr la flexibilización, un punto importante exactamente es promover incisiones que entonces permiten, ¿no?, un avance coronal, ¿no? Entonces, es exactamente esto que estamos haciendo en este momento. Primero punto llave es creación de este movimiento, ¿ok? Después, estamos haciendo aquí las decorticalizaciones, o no, promoviendo el sangrado interno para promoción de red. Y aquí, mira, estamos colocando este tornillo tenda, ¿no? Este tornillo tenda es autorroscante, ¿no? Muy fácil. Colocamos, ponemos este tornillo y mira que un cuello, ¿no?, de aproximadamente 3 milímetros se queda afuera. Es un tornillo y tiene una rosca, entonces se necesita que quede más alto, 4 milímetros, entonces dejamos una rosca. 5 milímetros, 2 roscas. ¿Entiendes eso? Entonces, este un instrumento es fantástico porque nos dice cuánto vamos a ganar, ¿no? Porque ya
cuando colocamos sabemos que llego hasta 4, llego hasta 5. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? Tengo que planear con los exámenes tomográficos previos. Mira, entonces esto es un punto importante. Y mira que aquí hay un pequeño, ¿no? Una pequeña femia, una rosca interna por donde con un sobretornillo, ¿no? Estabilizamos esta barrera. Entonces es sencillo porque, amigos, la parte más difícil en regeneración ósea es estabilizar membranas, ¿no? Y si tenemos algo que nos facilita, ¿no? Mejor, ¿no? Porque podemos colocar estos tornillos en una área de fácil visualización, de fácil acceso también, ¿ok? Entonces aquí ya estamos, ¿no? Con este tornillo ya, ¿no? Ya colocado, ¿no? Vamos aquí a hacer una coleta de injertos autógenos, ¿no? A través de una broca, ¿no? Colectora. Estas brocas colectoras son fantásticas y aquí, ¿no? Se va una información importante, ¿no? Cuando estamos trabajando con esta coleta, ¿no? El tamaño, ¿no? Y la forma de estos injertos son muy importantes, ¿no? Eh, Cuando se saca este injerto, ¿no? En verdad, ¿no? Debemos, aquí, cuando se saca este injerto, debemos en verdad, ¿no? Tener aquí, no una lema ósea, ¿no? Pero partículas de hueso, o entonces lascas o chips de hueso. Porque sabemos, y hoy sabemos también, que no es cualquier injerto autógeno que es bueno para, porque hay aquellos que si son pequeños de más, ellos muchas veces estimulan demasiada actividad osteoclástica. Por ejemplo, cuando estamos haciendo las perforaciones para implantes, ¿no? Todos hacen eso, ¿no? Cuando estamos haciendo la perforación, um, miren, recuerden, fíjense que muchas veces hay un hueso que regresa junto con la broca, con la fresa, ¿no? Por ejemplo, no es un buen material para se mezclar con injertos, porque este sí, no, ese puede ser un material que promueva una actividad osteoclástica muy grande, ¿no? Entonces, las partículas deben ser mayores. Y instrumentos como este colector, este brocas colectoras, ¿no? Tienen gente que estudian qué tamaño de partículas y cuánto vamos a lograr sacar, ¿no? Del sitio donador. ¿Ok? Entonces, el detalle no importante que debemos colocar aquí. Sutura, ¿no? Sencilla, ¿no? Y aquí vamos de una forma muy sencilla, muy simple, ¿no? Estabilizar la membrana. Mira que fijamos esta membrana, ¿no? En este tornillo tenda de una forma muy sencilla, ¿no? Simple porque está en una área de fácil acceso para una visualización y manipulación, ¿no? Ah, y ahí, aquí tenemos entonces la membrana ya estabilizada, cortamos, ¿no? Y debemos dejar los bordes lejos del diente, ¿no? Esta membrana, las mallas, sea de malla de titanio, barrera de politetrafluoretileno, todas las barreras no absorbibles no deben estar, ¿no? eh, Junto con raíces, ¿no? Debemos tener aquí un espacio de aproximadamente 1 a 2 milímetros lejos de estructuras piscinas, exactamente porque si está muy cerquita, ¿no? Si está colado en diente, ¿no? O raíz, vamos por ahí tener una exposición precoz. ¿Ok? Bien, aquí entonces vamos llenando una mezcla de aquel injerto que colectamos junto con biomaterial y, si posible, ¿no? Junto todavía con plasma rico en fibrina.
Vamos llenando esta área que es muy importante y después nos regresamos con la malla, cubrimos y debemos estabilizar la parte palatina y por las áreas laterales todavía acrecentamos más biomaterial para que todo este conjunto esté bien lleno, ¿no? Y para que podamos entonces hacer obtener nuestra formación de hueso. Mira que ahora aquí estamos pasando a la parte de sutura, ¿no? Best principle, ¿no? Y aquí, esta es sutura de colchonero horizontal. Mira que cuando hacemos este colchonero horizontal, ¿no? Se junta la parte más conectiva y por arriba de él, por a la parte de incisión, está todo suelto. Entonces es importante después cerrar esta parte, ¿no? Que se queda suelto. ¿Qué hilos utilizamos? Utilizamos una combinación de dos hilos aquí, ¿no? Un hilo nylon 5.0, ¿no? Porque es un poco más resistente, ¿no? Para así juntar y para así elevar el cogajo en su posición. Y un hilo 6.0, ¿no? Para el cierre de la parte más queratinizada, ¿no? Hacemos esto con el 6.0 porque hacemos un montón de suturas para que todo este conjunto esté grampeado, esté no muy bien estabilizado. Entonces debemos tener fuerza y debemos tener también una delicadeza de sutura para que entonces se logre este cierre bien hecho. ¿Ok? Bien. Aquí entonces tenemos un posoperatorio, ¿no? Muy bien. Y debemos abrir, ¿no? Después de 6 meses, ¿no? Y cuando abrimos después de 6 meses, quitamos esta membrana, tenemos esta solución. Mire en la parte superior izquierda el baseline, donde empezamos con 1 a 2 milímetros, es de imagen de cuánto logramos, ¿no? Y tenemos aquí por abajo también una imagen de tomografía, ¿no? Para mostrar, ¿no? La densidad de huesos, lo que logramos de éxito y una imagen con el tornillo tenda en su posición, ¿no? Para mostrar para ustedes esta relación de la membrana fijada sobre este tornillo tenda, ¿no? Entonces, el objetivo es siempre mejorar, el objetivo es hacer facilitar, ¿no? El trabajo del cirujano, porque en momentos de cirugía nos preocupamos con un montón de situaciones, ¿no? Y cuanto más sencillo se torna la cirugía, mejor para todos nosotros. Cuando vamos a la literatura, ¿no? Cuestionando cuánto ganamos, ¿no? Debemos, cuando vamos a literatura, entonces tenemos medias a través de revisiones sistemáticas que nos muestran que eh, logras un buen éxito con mallas de titanio, ¿no? Para aumentos verticales, algo como 4.91 milímetros y para ganos horizontales 4.36 milímetros, ¿no? Y nosotros tenemos todavía, ¿no? Como complicaciones mayores, ¿no? Este que llamamos de exposición precoz, que está en una media de 16%, ¿no? 16.1% de exposición, ¿no? Entonces debemos seguir todos estos pasos importantes propuestos principal por Homley Wang, ¿no? Cierre, cogajo, revascularización. Cuando creamos bien esta situación, ¿no? Tenemos entonces una situación buena de posoperatorio, ¿no? Sí.
El tiempo para reabertura, debemos pensar normalmente entre 6 y 9 meses, pero a los 6 meses es un tiempo que jugamos ser bueno porque la encía a los 6 meses no empieza a quedarse más delgada, ¿no? Y puede entonces tenemos riesgos, ¿no? De una exposición. Ok. Y cuando estamos frente a estas situaciones, ¿no? Este es un caso, ¿no? Donde fue utilizado una malla de titanio, un caso muy, muy complejo, muy complejo. Ah, este es un caso de nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos estas complicaciones, ¿no? Postquirúrgicas. Y miran que aquí, en esta imagen mayor, una exposición precoz a los 21 días postcirúrgico, ¿no? Y la imagen, ¿no? Pequeña en el canto inferior izquierdo, tenemos aquí una exposición a los 30 días, ¿no? ¿Qué pasa? Es que cómo trabajamos estas complicaciones. Primero, gel de clorexidina, no 0,2, gel de clorexidina 0,2%, no es una, pasándose un montón de veces al día, 4 o 5 veces al día. Podemos utilizar también, ¿no? Solución de clorexidina 0,12%. Ah, pero importante es mantener, ¿no? Esta exposición a los 21 días no es algo muy bueno. Si hay una exposición más temprana, peor. Si hay exposición es más eh, vieja o más adelante, entonces es mejor. Pero a los 60 días debemos quitar esta membrana, colocar una membrana de colágeno, una nueva sutura, ¿no? Entonces, una complicación, ¿no? Y debemos esperar en que esta área donde estamos frente a esta disposición, una área menor de formación de hueso, ¿ok? Esto siempre pasa con casos clínicos. Segundo caso clínico, un caso un poquito diferente, ¿no? Bien adecuado para el uso de membranas de colágeno, por ejemplo, ¿no? Membranas de absorción, ¿no? Y a nosotros nos gustamos mucho de trabajar con las membranas de absorción lenta, ¿no? Este caso clínico, este paciente perdió, ¿no? Este implante, ¿no? Ah, el relato es que fuera utilizado una implantación ah, inmediata. No sé qué pasó, ¿no? No sé si reabsorbió la parte vestibular, no sé si también fue utilizado un llenamiento de gap. Pero qué pasa es que estamos adelante a una situación, ¿no? Donde este paciente tiene este provisional, ¿no? Sobre implante con una pérdida de volumen, ¿no? Una situación no muy buena, ¿no? Y aquí, en primer plano, es importante entonces pensarmos, ¿no? En cómo vamos a hacer nuestra cirugía. Y en este caso, miren que hay una recesión gingival en elemento 22, recesión gingival en 24. Entonces aquí estamos planeando una incisión para un avance coronal para cubrimiento de estas raíces, junto con una regeneración, explantación de este implante que estaba perdido a la osintegración, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo la primera incisión, ¿no? Para una técnica de avanzo coronal, una incisión no propuesta por Zucchelli, ¿no? Y aquí donde dejamos, ¿no? Una área
¿no? Para que este cogajo, este flap, pueda avanzar coronalmente sobre estas raíces incluso. ¿Ok? Aquí entonces haciendo, ¿no?, con mucho cuidado el descolamiento, desplazamiento de la encía, ¿no? Y miren que, ¿no?, aquí ya tenemos una visualización, ¿no?, de este implante, ¿no? Y después, ¿no?, vamos a limpiar, ¿no?, todo un montón de fibras, de fibrosis que estamos teniendo aquí. Y aquí tenemos una visualización, ¿no?, muy clara de este implante, de su relación con el tejido, pero todavía hay un poco de fibrosis, pero estamos aquí, ¿no?, ya pensando en una remoción, ¿no? Y aquí sacando la corona, que era una corona atornillada, y con, ¿no?, un instrumento estamos aquí quitando este implante. Lavar bien con solución de suero fisiológico, ¿no?, es importante, y curetar esta fibrosis es también algo que debemos hacer. Debemos sacar totalmente todo lo que está desorganizado, utilizándose fresas, no utilizándose instrumentos para así remover este tejido que se cría, ¿no?, alrededor del implante, donde se pierde la osseointegración, ¿no? Aquí entonces pasando una broquita para limpiar, ¿no?, con bastante suero fisiológico, ¿no? Y aquí entonces tenemos el sitio cirúrgico ya limpio, ¿no? Mira que poco sangrado, ¿no? Aunque este sea un borde alveolar con una buena capacidad, ¿no?, es autolimitante, ¿no?, tiene una buena capacidad de regenerarse. Es importante que sigamos todos los pasos los PES Principle, ¿no? Ah, y mismo que tengamos una situación de un borde como este, ¿no? Favorable como este, ¿no? Entonces el cogajo debe ser, ¿no?, bien hecho, y para eso podemos aquí, estamos utilizando un instrumento que llama así soft brush, ¿no? Un instrumento que estira las fibras colagénicas de periósteo y permite que este cogajo sea bien flexible, y necesitamos eso también para el avanzo coronal, ¿no? Es importante desepitelizar las papilas porque estamos aquí creando las papilas cirúrgicas, ¿no?, importantes porque queremos avanzar coronalmente, incluso intentar recubrir estas raíces dentales, ¿no? Entonces, hacemos esto de dos maneras: o utilizamos una tijera, o entonces una lámina 12 buena, ¿no? Son Morton, ¿no?, una lámina Paramount, y otras más, ¿no? Láminas que pueden entonces promover, ¿no?, formación de esta papila cirúrgica, ¿no? Y aquí haciendo la decorticalización, utilizándose una broca 700 peso de mano, ¿no?, siempre con bastante suero. Entonces miren que aunque sea un, un defecto más predecible, debemos seguir todos los pasos para una formación de hueso bueno. Esta es una membrana de pericardio, ¿no? Pericardio bovino, y debemos entonces siempre hacer una reconstitución de estas membranas. Podemos simplemente dejarla en suero fisiológico entre 5 y 10 minutos, ¿no? Y después es importante manipular un poco las membranas, ¿no?, para que ellas agreguen, para que ellas se humecten muy bien con
en toda su totalidad, ¿no? Para que estas membranas tengan entonces una buena solución, ¿no? Aquí estamos trabajando, ¿no? La adecuación, la customización de esta membrana, ¿no? Para el cierre, ¿no? Bien tranquilo de se trabajar. Las membranas de colágeno son espectaculares en estos aspectos y vamos con tachuelas fijar esta membrana en el sitio, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Aunque tengamos una situación de un borde favorable, ¿no? Predecible, ¿no? Todos los ítems de regeneración valen, ¿no? En esta situación. Fijando entonces la parte palatina, rellenamos bien toda área, ¿no? Aquí, ¿no? Preparando, ¿no? Este material, no misturando entonces aquí en este caso solamente con suero fisiológico, ¿no? Pero puede ser también trabajar otros materiales, plasma rico en fibrina. A mí me gusta mucho de trabajar también con Endogain, ¿no? Mezclando este biomaterial en estas situaciones, ¿no? Y aquí vamos a hacer el cierre, ¿no? Con más tornillos, ¿no? De forma a estabilizar, ¿no? A crear una situación bastante tranquila, ¿no? Y estable contra las interferencias que podemos tener, ¿no? De tejidos blandos y micromovimientos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estas situaciones. Podemos utilizar tornillos, podemos utilizar, ¿no? Tachuelas, ¿no? Importante todo estar bien, bien ubicado, firme, estabilizado, ¿no? Y las membranas son los elementos principales para todo ese contexto. Mira, entonces, a la membrana de colágeno estirada, ¿no? Fijando bien, ¿no? Este material, ¿no? Que está todo, ¿no? Por abajo de esta membrana. ¿No? Mira cuánto no vamos, ¿no? Estamos aquí devolviendo este borde y la sutura avanzando coronalmente, ¿no? Cerrando todo y tenemos en el posoperatorio, ¿no? Una situación, ¿no? Bastante interesante, ¿no? De gano para esta región. Ok. Cuando vamos a literatura, ¿no? Las revisiones sistemáticas son muchas veces más gentiles con las membranas colagénicas do que con las mallas de titanio. Hay datos que nos muestran aumentos mayores horizontales, ¿no? Con membrana de colágeno do que las membranas o las mallas de titanio, pero creo que son muy próximos entre sí. Pero en este trabajo de Urban, ¿no? Mostró ganos de 6 milímetros, ¿no? Con cuartiles de 4 o 6 milímetros, ¿no? Tiene una media, ¿no? De 4 a 6 milímetros, entonces, mira que es próximo, pero la ventaja de estas membranas absorbibles son que son muy gentil, ¿no? Las membranas son muy gentiles con los tejidos blandos. Los índices de exposición de esta membrana son muy, muy bajos y cuando se exponen es muy fácil, más sencillo eh, de se manipular, de se manejar. Y pero el tema, ¿no? Más complejo del uso de membranas de colágeno es que ellas reabsorben, ¿no? Y por reabsorber, ¿no? Este es un punto que siempre pensamos por ser absorbibles. El tiempo de absorción es variable de individuo para individuo. Bien, una otra situación, ¿no?
que debemos manejar tejidos, ¿no? Esta es una otra publicación, ¿no? De nuestro grupo que trabajó en todos estos casos clínicos, ¿no? Ah, donde colocamos un concepto que es más importante que regenerar y entender sus ventajas, desventajas, sus complicaciones, ¿no? Más importante que todo eso es ah, disminuir la necesidad de injertos. Un caso relativamente parecido, ¿no? Desde esto que pasó solo con dientes, entonces hay un espacio grande, no hay cierre primario, pero principal aquí tiene un comprometimiento. Pero este estudio se pasó con individuos con necesidad de exodoncia, con raíces, con gran complicación y un daño alveolar muy grande. ¿No? Implantes, disculpa, exodoncia, entonces sin posibilidad de un cierre primario, ¿no? Entonces, en todos esta publicación contó con 16 casos, ¿no? Una cantidad todavía pequeña, pero suficiente para uh, una buena reflexión y una buena estadística. Todos estos casos no fueron entonces tratados de la misma manera. Miren que, ¿no? Una grande pérdida, ¿no? Un grande daño de este alveolo promovido por estas raíces y mira que perdemos toda la pared. Y entonces aquí estamos diante de una regeneración alveolar inmediata, ¿no? Junto con una preservación, trabajando con un concepto que llamamos de selamiento de alvéolos, con membranas que pueden quedarse intencionalmente expuestas, ¿no? Rellenamos todo esto con biomaterial, ¿no? Este biomaterial está rellenado y aquí estamos colocando una malla de titanio, ¿no? Que quedarse en este sitio por 21 a 30 días solamente. Por eso no estamos estabilizando esa membrana con tornillo y si no estabilizamos con suturas, ¿no? Para tornar la remoción de esta membrana más sencilla, ¿no? Es solo quitar esta sutura, tirar, ¿no? Membrana que sale de una forma muy tranquila. Mire, entonces aquí, ¿no? Esta membrana queda así expuesta porque no hay posibilidad de un cierre, ¿no? Entonces esta membrana fue preparada, fue entonces investigada, ¿no? Tuvimos una investigación, ¿no? Para la producción de esta membrana que tiene entonces un tratamiento de superficie adecuado para esto, ¿no? Para quedarse expuesto. Entonces, en todos estos casos, no fueron comparados exámenes tomográficos antes de la exodoncia y después, ¿no? Y tenemos aquí, ¿no? Los índices estadísticos. Y fíjense en estas medias, ¿no? Medimos a la 1, 3, 5 milímetros del borde. Y mira qué interesante que las medias, ¿no? Fueran de 104% a los 1 milímetro, 111% a los 3 milímetros, 106% a los 5 milímetros de el borde. Mira que pasamos de 100 milímetros con medias, ¿no? Claro, respetando, ¿no? Con desvío padrones, así, hay, ¿no? De 14%, por ejemplo, ¿no? Pero ganamos, ¿no? Tejido, ¿no? Suficiente, ¿no? Para una buena fijación de implante. En conjunto con esta tesis de este alumno, ¿no?
un otro examen que todavía está, ¿no? Ocurriendo es la evaluación histológica histométrica de este tejido que quedó sea, dentro de este área, ¿no? Cuando fuimos entonces a la implantación, todavía en desarrollo esta investigación, pero aquí, ¿no? Tenemos una situación, ¿no? Donde es predecible la formación de hueso, ¿no? Utilizándose esta barrera, ¿no? Que debemos entonces tener en nuestra mente es que existe, ¿no? Una buena combinación, ¿no? Que podemos utilizar. Lógico que aquí, en este caso, cuando pensamos en combinación, no vamos a colocar una malla de titanio o un politetrafluoretileno poroso, por ejemplo, no podemos colocar colágeno, depende de colágeno, ¿no? Depende del tiempo de reabsorbido de estas membranas, pero que debemos considerar en estos casos, ¿no? Donde queremos regenerar alveolos dañados, ¿no? Es que la utilización de algo que pueda quedarse intencionalmente expuesto y que tiene una actividad osteofílica, ¿no? Es importante para todos nosotros, ¿ok? Uh, Esta fue la conclusión, ¿no? De este trabajo que hemos publicado. Siguiendo con otro caso clínico, ¿no? Una forma, ¿no? Interesante de se trabajar también, una otra presentación de biomaterial frente a defecto como este, ¿no? Ese paciente tiene un defecto difícil, ¿no? Para una implantación, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Frente a este hueso muy delgado, vamos siguiendo los mismos PES principal, ¿no? Obtención de un cogajo flexible, ¿no? Perforación de hueso para observación y promoción de un sangrado endóceo. Vamos aquí a colocar, ¿no? Un bloque de hueso, ¿no? Y fijar este bloque. Entonces, miren, ¿no? PES Principles, una parte de PES Principles es estabilizar injerto. Podemos estabilizar injertos con membranas o si el injerto permite su estabilización con tornillo, más sencillo, estabilizamos este injerto con un tornillo simple, rápido, uno tornillo solo es suficiente para eso. Esta es una cirugía muy, muy rápida, ¿no? Generando entonces los espacios muertos y vamos a cubrir todo esto con una membrana de colágeno. Aquí ya no necesito estabilizar esta membrana de colágeno porque el injerto ya está estabilizado, ¿no? Entonces yo puedo mejorar esta estabilización de este, no necesito colocar tornillos, pero suturas son suficientes para su estabilización, ¿no? Después de 6 meses, tiempo básico, ¿no? Este tiempo de reabertura es algo que tal vez merezca, no, una clase, no, una conferencia solo sobre esta cuestión, ¿no? Pero después de esto, ¿no? Vamos a los exámenes tomográficos y vamos entonces aquí, ¿no? Tenemos posoperatorio, ¿no? Antes teníamos esta situación, entonces una gran mejora, ¿no? Y cuando abrimos una situación interesantísima de este bloque de hueso, ¿no? Aquí tenemos el baseline, ¿no? Y aquí la situación después de 6 meses de cicatrización. Interesantísimo, interesantísimo, una vista oclusal, ¿no? Vamos a quitar este tornillo de fijación porque este tornillo está en la área de implantación, ¿no? Quitamos este tornillo, estamos haciendo la instrumentación. Mira que esta instrumentación exactamente en la área de intersección de implante con
ah, el injerto, ¿no? Y aquí cubriendo, ¿no? Ya colocamos implante bien ubicado dentro de sobreprotésico adecuado y por final, ¿no? Siempre que esto es una otra cosa que es importante, ¿no? Siempre que abrimos un cogajo, debemos pensar que vamos a enfrentar una pérdida de hueso, ¿no? Sobre injertos, esto es mayor. Entonces, colocamos una membrana de colágeno, ¿no? En estas áreas para que estas pérdidas sean menores, ¿no? Y sutura. Mire, entonces es una situación, ¿no? Extremadamente interesante y esto nos lleva a varias reflexiones, ¿no? De qué podemos y cómo, ¿no? Podemos trabajar de repente con otras situaciones, ¿no? Los bloques de hueso, entonces este trabajo de John Lee, ¿no? Que evaluó las posibilidades con medias de aproximadamente, ¿no? 5 milímetros de gano horizontal, ¿no? Nos resultó en una estrategia, ¿no? Del uso que es bastante tranquila con el uso de esos bloques. Y podemos, si tenemos bloques buenos, trabajar otras formas con estos bloques, pensando con técnicas diferentes también, utilizando el mismo material. Mira, ¿qué quiero decir aquí? Que existe o que llamamos de Shaw Technique, o técnica de Curie também, né? Também a técnica de Vastrov, ¿no? Entonces, hay un montón de técnicas que todas ellas tienen pequeñas alteraciones, pero el principio de esta técnica llama-se Shaw Technique, que es crear un defecto menor, ¿no? A través de la utilización de algo que pueda entonces simular una pared de hueso perdido. ¿Entiendes? Entonces, aquí nosotros podemos trabajar de dos formas, ¿no? Con láminas corticales bovinas, o no, la técnica original, claro, utiliza injertos autógenos, ¿no? Pero aparte que quien de esta clase ya hizo esta cirugía, sabe que la parte compleja es esto, es hacer esta lámina y más que esto, atornillar esta lámina. Necesitamos trabajar aquí con instrumentos muy, muy buenos, como por ejemplo ultrasonido, ¿no? Con discos muy, muy, muy delicados y todo esto cambia esta cirugía para precios exitosos, ¿no? Entonces, pensando en mejorar estas situaciones, estamos investigando láminas de hueso bovino, ¿no? Y estamos haciendo algunas cirugías, ¿no? Con el uso de estas membranas. Estamos trabajando disminuyendo defectos con este hueso cortical y rellenando esta área, ¿no? Con una mezcla. Ya he dicho cuando empecé esta charla que principalmente esta parte no tenemos todavía situación, no tenemos todavía resultados científicos, estadísticos, ¿no? Que nos permita colocar como verdad o no, pero que estamos observando que tanto con estas láminas corticales, cuanto con láminas medulares, ¿no? Si tenemos tecnología de trabajar esto bien, ¿no? Disminuimos el defecto con la colocación de estas láminas, trabajamos mezcla,
¿no? Porque esto es importantísimo, ¿no? Desde aquel artículo que he mencionado de Dennis Miller, es importantísimo, ¿no? Entender claramente esto, ¿no? El material de envenenamiento debe tener características biológicas importantes, ¿no? Y aquí cerramos con todos los principios PASS Principle y tenemos situaciones exactamente favorables, ¿no? Todavía no científicos, pero clínicos que nos estimulan a investigar cada vez más para que podamos llegar a situaciones mejores, incluso con trabajos para flujo digital utilizando estos biomateriales, ¿no? Entonces, publicamos muy reciente un artículo, ¿no? Donde, utilizando estos mismos bloques, ¿eh? Trabajamos con un flujo digital para crear un biomaterial digitalmente más fácil para se introducir el paciente, ¿no? Entonces, podemos estudiar el defecto de hueso previo, ¿no? Con los datos DICOM, ¿no? Junto con él podemos estudiar, ¿no? Implantación, ¿no? A través de cirugía guiada, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es seguir un workflow, ¿no? Digital, ¿no? Que envolve entonces capturas de imagen, ¿no? Planeamiento digital, o una fresaje, una instrumentación de este bloque, limpieza, esterilización, claro, ¿no? Y para llegar a nosotros, para que entonces sea posible, ¿no? Esta implantación de este biomaterial en paciente, ¿no? Aquí acá un caso clínico, entonces, ¿no? Mostrando, ilustrando para nosotros, ¿no? Un defecto de hueso, ¿no? Best principle, un buen cogajo, primero lugar, ¿no? Colocando biomaterial simple, ¿no? Que ya está todo listo, ¿no? Y sobre él, ¿no? Nosotros podemos incluso, ¿no? Eh, estabilizar un guía, una guía cirúrgica digital, ¿no? Y hacer una cirugía guiada, ¿no? Para colocación de implante. Y este implante fija naturalmente este biomaterial, ¿no? Y cubrimos todo esto con una membrana de colágeno, ¿no? Y tenemos como postoperatorio, ¿no? Una buena formación de tejido. Mira, ¿no? Que aquí es posible, ¿no? Ahora sí podemos, ¿no? Tenemos contorno alveolar, ¿no? Nosotros aquí tenemos volumen para poder estabilizar, ¿no? Y manipular las implantaciones. Y miren, en este caso ya estamos en la parte de reabertura, ¿no? Este hueso que se forma, ¿no? Sobre los implantes, sobre el borde. Miren, entonces, y muy interesante, ¿no? Lo que se puede hacer para tornar la vida, ¿no? Para se facilitar, ¿no? Los trabajos con estas implantaciones, ¿no? Entonces, amigos, como consideraciones finales, ¿no? Cuando hablamos sobre nuevas perspectivas, creo que nuevas perspectivas están más relacionadas a estos puntos que estamos, por último, colocando. Láminas corticales, láminas medulares, ¿no? Para así disminuir defectos de pared. Tal vez sea algo interesante, ¿no? Trabajar con tecnología digital, ¿no? Para cambiar, para obtener una cirugía más rápida, menos invasiva, ¿no? Para que el paciente tenga una situación buena, ¿no? De rehabilitación.
son puntos, ¿no? Que son importantes, pero no debemos nos olvidar de la base, ¿no? Que es best principle, ¿no? Que es facilitar la estabilización de membranas con tornillos Tenda, por ejemplo, ¿no? Con tornillos de fijación de membrana de alta performance. ¿Sí? Entonces, mira, todos estos importantes pasos, ¿no? Pero no podemos nos olvidar de biología y de ciencia, ¿no? No debemos olvidar de que necesitamos datos, ¿no? Y estamos trabajando, ¿no? Para levantar estos datos, ¿no? Para que logremos entonces un éxito y para que logremos una verdad, ¿no? Para que podamos entonces compartir con nuestros amigos. Entonces, estos son los puntos que quería ah, hablar con ustedes hoy.